de hoy estaremos viendo cada una de las extinciones de los periodos mediante los cuales se llevó a cabo, así como cada una de las características que diferenciaron cada una de estas extinciones. En la actualidad existen millones de especies. Sin embargo, en el pasado existieron muchas más que ya se extinguieron. Se considera una extinción a la desaparición total de una especie en el planeta, y se considera masiva cuando desaparece un número muy grande de especies en un periodo de tiempo. Existen muchas teorías que relacionan a las extinciones con eventos naturales masivos. Algunas señalan a las grandes glaciaciones o a las erupciones masivas. Otros señalan a los meteoritos que impactan a la Tierra. Otras apuntan a cambios climáticos que se dan en el comportamiento de la Tierra. Otros apuntan a los cambios en el campo magnético de la Tierra. Se estima que en los últimos 500 millones de años han ocurrido al menos 5 extinciones masivas, y hay científicos que sostienen que las actividades humanas nos están llevando a la sexta extinción masiva. Antes de estudiar cada una de las extinciones que ocurrieron, en la imagen estamos viendo cada una de las distintas eras geológicas en la historia de la Tierra. Esto con el fin de ubicarnos cronológicamente y así ubicar también cada una de las extinciones que han ocurrido. La primera extinción se llevó a cabo entre los periodos Ordovícico y Silúrico. Este periodo se caracterizó por tener poco oxígeno en la atmósfera, por lo que no se encontraban animales terrestres. En esta época se formaron las primeras reservas de petróleo y de gas. Su principal característica fue que los océanos tenían niveles altos, lo cual se deduce a partir de los registros de los sedimentos marinos. Aparecieron los placodermos, los peces primitivos vertebrados con mandíbulas, tiburones espinosos y peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban únicamente en ambientes donde se combinaban las características continentales y marítimas. Esta extinción ocurrió hace aproximadamente 444 millones de años y se caracteriza porque engloba dos sucesos que marcaron la transición entre estos periodos. La teoría más acertada indica que en un primer momento los niveles del mar descendieron, por lo que los hábitats marinos desaparecieron. Esto ocurrió porque la temperatura bajó drásticamente, lo que dio origen a una larga edad de hielo que convirtió el agua en glaciares. El segundo evento ocurrió entre unos 500.000 y 1 millón de años más tarde. Cuando la edad de hielo finalizó, los glaciares se hundieron y el mar aumentó rápidamente. Esta extinción masiva es considerada la segunda más trágica de la Tierra, pues se estima que el 85% de los seres marinos, que eran los únicos habitantes de la Tierra, se extinguieron. La segunda extinción se llevó a cabo durante el periodo Devónico. Este forma parte de la era Paleozoica. La vida en los océanos es más abundante que en el Silúrico. Se encuentran los primeros tiburones, los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Además, se encuentran grandes arrecifes de coral, tribolites y branquiópodos. Aparecen por primera vez los moluscos amolites. En la superficie terrestre se desarrollan las primeras plantas con semilla, lo que da lugar a los bosques. Durante este periodo aparecen los primeros anfibios y artrópodos terrestres. En este periodo también se forman yacimientos de gas y de petróleo. La extinción masiva del periodo Devónico en su transición al Carbonífero se estima que ocurrió hace unos 360 millones de años. Se calcula que se extendieron a alrededor del 77% de las especies, principalmente marinas como los corales y los amoníeros, y algunas clases de peces. Las causas de esta extinción no han sido definidas con certeza y básicamente se manejan dos teorías: las bajas temperaturas y el impacto de un meteorito.
La tercera extinción fue la que marcó los límites entre los periodos pérmico de la era paleozoica y el triásico de la era mesozoica. La causa de esta extinción no ha sido definida con certeza. Sin embargo, se cree que el vulcanismo o los cambios climáticos pueden haber sido las razones. El periodo pérmico se caracterizó por cambios climáticos que hicieron que climas húmedos y tropicales se volvieran más secos, lo que produjo una disminución de los pantanos y con ello la disminución de las poblaciones de helechos y anfibios que requerían esos ambientes para desarrollarse, y su lugar lo tomaron otros helechos, reptiles y mamíferos. Además, durante este periodo también se desarrollaron las plantas gimnospermas. La cuarta extinción. Durante este periodo ocurrió la extinción masiva más catastrófica que se registra en la historia de la Tierra, ya que quedaron solo el 10% de las especies presentes al final del Pérmico. Perecieron el 96% de las especies marinas y aproximadamente el 70% de las especies terrestres. Se consideran varias las causas de este evento, entre ellas un vulcanismo extremo, el impacto de un gran asteroide o la liberación de grandes cantidades de gases invernadero. También se considera la suma de estas situaciones, ya que fue el evento más devastador que ha ocurrido en nuestro planeta. Algunos estudios sugieren que la gran actividad volcánica liberó una gran cantidad de ceniza que descendió como lluvia, absorbió el oxígeno y esto liberó elementos tóxicos en la atmósfera, envenenando así a los seres vivientes de esa época. Es importante saber que entre la tercera y cuarta extinción hubo una era bastante marcada, especialmente porque en esta fue que se desarrollaron los dinosaurios, y fue la era mesozoica. La era mesozoica duró aproximadamente entre 160 y 180 millones de años. Se caracterizó porque en sus inicios todos los continentes estaban reunidos en un solo gran continente llamado Pangea. El clima de la Tierra era cálido y seco, y la vegetación dominante eran los grandes árboles, mientras que los animales más representativos fueron los dinosaurios. La era mesozoica se divide en tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretáceo. Durante el periodo Triásico existía un solo continente llamado Pangea, pero este empezó a dividirse en varios subcontinentes. El clima fue cálido y seco, sin ninguna glaciación. La presencia de este gran continente provocó que los inviernos fueran muy fríos y los veranos muy calurosos. Aquí es donde ocurre el surgimiento de los primeros mamíferos. En el periodo Jurásico, la división de Pangea se aceleraba. La gran masa del norte se llamaba Laurasia y la gran parte del sur fue denominada Gondwana. La región del este no recibió nombre, pero se dividió en África y Sudamérica. El clima se volvió húmedo y cálido, así que los desiertos poco a poco fueron cambiando a bosques. Al final de la era mesozoica, en el periodo Cretácico, los continentes seguían moviéndose, dando forma a la Tierra como la conocemos hoy en día. Los dinosaurios continuaban dominando el planeta. Las plantas con flor se extendieron a lo largo de todas las regiones. Como dato curioso, el carnívoro predominante era el Tiranosaurio Rex. Ahora vamos a la quinta extinción masiva que ha ocurrido en la Tierra. La quinta extinción ocurrió hace 65 millones de años.
al final del período Cretácico, siendo la más reciente y conocida, ya que en ella ocurrió la extinción de los grandes dinosaurios, quienes habitaron el planeta por alrededor de 150 millones de años. Existe la teoría de que esta gran extinción y probablemente las anteriores ocurrieron debido al impacto de grandes meteoritos, los cuales probablemente impactan el planeta cada 100 millones de años. La prueba de este evento es un gran cráter que se puede encontrar en la península de Yucatán. Al caer el meteorito se había levantado una inmensa nube de polvo que contaminó el aire, impidiendo el paso de la luz solar, que es el elemento básico para que las plantas fabriquen sus nutrientes mediante la fotosíntesis. Así, las plantas habían reducido su número, quedando solo los grandes herbívoros sin alimento y por tanto los carnívoros también. La caída de este cuerpo celeste causó la desaparición del 70% de las especies conocidas en ese periodo, pero no toda la vida desapareció, ya que sobrevivieron muchas especies de plantas, ranas, salamandras, serpientes, lagartos, estrellas de mar, moluscos, peces y muchos otros mamíferos, que hasta el día de hoy podemos observar.